Buenas tardes, Máster Coreas Chavarría. Le presento mi análisis del bloque 1 sobre delitos no convencionales, estructurado en 4 casos. En tal sentido, siguiendo las indicaciones de la presente actividad sumativa, abordo cada uno de ellos con el mismo orden de análisis. Calificación jurídica, bien jurídico protegido, sujetos, conducta típica, elemento subjetivo, fases de ejecución, pena y concurso, apoyándome en la jurisprudencia pertinente cuando resulte necesario para precisar el alcance del tipo penal o los límites de la intervención penal. Caso 1. Delito de posesión y tenencia. El punto de partida es el artículo 34 de la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas. Formalmente describe poseer o tener, incluso en cantidades pequeñas. Pero el análisis no se puede quedar ahí, porque los hechos traen 3 datos que cambian el sentido penal del caso. Adicción acreditada, cantidad mínima 0.5 gramos y ausencia total de indicios subjetivos de ánimo de tráfico. Si el bien jurídico invocado es la salud pública, entonces la pregunta real es: ¿esa salud pública está efectivamente en riesgo o solo estamos castigando una conducta que se agota en la esfera personal? Aquí me parece importante el marco de la Sala de lo Constitucional en la inconstitucionalidad acumulada 70-2006, 71-2006, 5-2007, 15-2007, 18-2007 y 19-2007 de las 9 horas del 16 de noviembre de 2012, cuando recuerda que la salud constituye un bien público. Eso justifica políticas estatales de prevención y protección, pero no vuelve automática la intervención penal. Lo que termina decidiendo el caso es la tipicidad material. La Sala de lo Penal, en la sentencia número 207-C-2015 de las 8:35 horas del 18 de noviembre de 2015, exige coherencia con los principios de lesividad y de prohibición de responsabilidad objetiva. Si no aparece indicio de tráfico, balanza, dinero, fraccionamiento u otros, no se puede fabricar peligrosidad social. Aquí, con 0.5 gramos y sin esos indicadores, lo que queda es autoconsumo y el hecho pierde relevancia material. Por eso la conclusión es directa. La conducta se califica como atípica y por la misma razón no procede a analizar excluyentes de responsabilidad. La salida coherente es sobreseimiento definitivo por atipicidad sin concurso. Caso 2. Delitos de feminicidio agravado y homicidio agravado. En el segundo caso, la víctima es Cleopatra y los intervinientes son Aristóteles, Cicerón, Frida y Prudencia. Este caso exige equilibrio, reconocer la gravedad del fenómeno de violencia contra las mujeres, pero sosteniendo la imputación con técnica. El bien jurídico, el feminicidio es pluriofensivo. Tutela la vida y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y discriminación conforme al artículo 2 de la Ley Especial Integral para una vida libre de violencia y discriminación para las mujeres. En el caso, el móvil se conecta con el odio o menosprecio en el marco de una separación, lo que se enlaza con el tipo base del artículo 45 de la Ley y sus agravantes del artículo 46. El punto técnico más delicado es la intervención de Frida. Hay que preguntarse si jurídicamente puede ser autora de feminicidio. La Cámara Tercera de lo Penal de la Primera Sección del Centro, en la sentencia INC-202-15, dictada a las 15:30 horas del 26 de octubre de 2015 en el considerando 14, sostuvo que cuando a la imputada se le atribuye la acción y esta es una mujer, bajo ningún supuesto puede tener la calidad de autora del delito de feminicidio, porque la cualidad personal del sujeto activo es ser una persona del sexo masculino, y esa cualidad no es transferible conforme al artículo 67 del Código Penal. Por eso, en ese escenario, la adecuación se mantiene en homicidio agravado, artículos 128 y 129, numerales 3 y 7 del Código Penal.
Con esa base, Aristóteles queda como autor directo de feminicidio agravado, Cicerón como coautor de feminicidio, Frida como autora directa de homicidio agravado y Prudencia como cómplice necesaria del homicidio agravado si su aporte logístico es doloso y necesario. No se identifican excluyentes del artículo 27 del Código Penal. La fase de ejecución del delito es de resultado consumado con la muerte de Cleopatra y aquí no hay concurso. La cuestión se resuelve por imputación diferenciada conforme a cada tipo y cada interviniente. Caso 3, delito de lavado de activos. En el caso 3, lo central es no perder el eje. El corazón del relato es el lavado de activos. Hay empresa ficticia, flujos incompatibles con ventas, transferencias a paraísos fiscales, adquisiciones sobrevaluadas y mecanismos para dar apariencia de licitud. La calificación se formula con el artículo 40 de la Ley Especial para la Prevención, Control y Sanción de Lavado de Activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, decreto 426. Y se conecta con el entendimiento de la Sala de lo Penal en la sentencia 8-CAS-2015 de las 8:17 horas del 16 de diciembre de 2015 sobre operaciones idóneas para ocultar, encubrir y legalizar, así como sobre sujeto pasivo, sociedad y Estado, como encargado del orden financiero y monetario. Los intervinientes del relato son Marco y Aurelio en dirección y coordinación, Dante en operaciones diarias, Cleopatra en contabilidad y libros, Cicerón en diseño financiero para eludir controles y Aristóteles como soporte empresarial para integrar fondos. Aquí hago una distinción esencial. Una cosa es describir y calificar el delito y otra cosa es fijar la pena aplicable. Los hechos son del 1 de marzo de 2024. Entonces, aunque hoy el lavado esté sistematizado en la ley vigente, la pena no puede fijarse con una reforma posterior si es más gravosa. Por eso, por favorabilidad y ultraactividad favorable del artículo 21 de la Constitución, para la pena personal corresponde aplicar el marco más favorable del decreto 498 del año 98, que sería la ley contra el lavado de dinero y de otros activos, específicamente su artículo 4, 5 a 15 años. Y respecto a la persona jurídica, si se acredita que las empresas eran sociedades creadas como instrumento para delinquir, se consideran las consecuencias del artículo 46 del decreto 426 para la persona jurídica sin alterar las reglas de favorabilidad para la pena personal. Y aquí sí quisiera detenerme un poco, máster, y hacer un comentario adicional, solo para no quedarme con la duda y para que usted me pueda orientar mejor. En este caso, yo no he calificado las agrupaciones ilícitas porque con los hechos narrados, mi estándar probatorio no me alcanza para afirmar una estructura penal autónoma, más allá de la coordinación para lavar. Pero revisé jurisprudencia reciente sobre el tema y me pareció importante mencionar. En particular, la Sala en resoluciones de competencia ha sido clara en que no debe confundirse la participación plural o la coautoría con crimen organizado o con una organización estable, y que la sola mención de pertenencia a una supuesta estructura no basta. Se exige un mando o estructura jerarquizada, roles diferenciados, permanencia y sobre todo una conexión objetiva entre el hecho concreto y el funcionamiento de esa organización. Ese criterio parece reiterado en resoluciones como la competencia 42 del 2008, del 13 de octubre de 2009 y la 27 competencia del 2017 del 22 de junio del 2017. Y se sintetiza en la 47 competencia 2024 de las 9 horas del 3 de octubre de 2024, cuando se insiste en que la vinculación con una estructura organizada debe ser un elemento central del relato fáctico y no una referencia colateral sin sustento suficiente.
Por eso, aunque el caso tiene varios intervinientes y un reparto funcional, yo preferí no subir la calificación a agrupaciones ilícitas sin esos datos específicos. Pero se lo comento porque si usted considera que con estos hechos se podía argumentar una estructura típica de agrupaciones, me gustaría que me indique exactamente qué elementos faltaría desarrollar o probar para sostenerlo correctamente sin caer en una sobrecalificación. Finalmente, el caso número 4, el hecho se centra en Marco Aurelio, que intenta comprar 3 teléfonos con 3 tarjetas clonadas. El sistema la deniega, se retira nervioso, lo retienen y le encuentran las tarjetas y la pericia acredita no solo falsedad, sino que él las creó y configuró. Aquí hay una calificación doble. Por un lado, la estafa agravada en grado de tentativa. Hay engaño idóneo y actos directos orientados al provecho injusto, pero no hay disposición patrimonial efectiva por causa ajena. Por eso es tentativa. Y la manipulación fraudulenta de tarjetas inteligentes o instrumentos similares se configura por la conducta típica atribuida y no depende de que se concrete el perjuicio. En pena, la estafa agravada tentada queda entre 2 años, 6 meses y 4 años. La manipulación fraudulenta queda entre 5 y 8 años y en sumatoria el total sería de 7 años, 6 meses a 12 años. Y el concurso real del artículo 41 del Código Penal por tratarse de hechos típicos distintos, la manipulación, creación, configuración del instrumento y el intento concreto de defraudación en la compra. En estos 4 casos, mi objetivo fue sostener cada conclusión con un método y con respaldo jurisprudencial, tipicidad material para no penalizar conductas autorreferentes, precisión del tipo de feminicidio y el límite jurisprudencial sobre el sujeto activo, estructura típica de lavado y la regla de favorabilidad de la pena y autonomía del ilícito informático frente al perjuicio patrimonial que puede quedar en tentativa y su concurso real. Muchas gracias.